Bienvenidos Sebastián, Andrés, Muchas a gracias. Monterrey, al calor y bienvenidos a Levadura, nuestra revista crítica cultural. Es un gusto tenerlos por acá. Entendemos que están promocionando la más reciente película de Sebastián, Tiempo Compartido, donde Andrés es uno de los protagonistas de la película. A mí me gustaría, Sebastián, empezar la plática para abrir boca un poco, encontrando algunas similitudes que vi con tu primera película, con tu ópera prima, ¿no? Halle. A mí me parece que tú estás muy claro en tus temas, en tus premisas, en este asunto de ver a la sociedad y plasmarla como lo que está sucediendo, ¿no? Entonces, me parece que Halle y Tiempo Compartido tienen, obviamente, tu marca, porque es el director, pero al mismo tiempo conservan la temática, por ejemplo, de personajes marginales, ¿no? Tenemos a un personaje marginal como es el protagonista de Halle, y al mismo tiempo tenemos en este caso, Andrés, ¿no? Siendo personajes marginales, ¿no? ¿Tú lo ves desde ahí la película o de dónde la pones? Claro, bueno, yo siempre empiezo alrededor de un tema. Ahora quería explorar como el capitalismo y el consumismo, ¿no? Como cómo eso oprime el alma de los personajes en este caso, ¿no? Parto a partir de un tema, pero me imagino que todo lo demás se cuela pues por el subconsciente, ¿no? Tengo fijaciones igual que todos los seres humanos, y a la hora de escribir y a la hora, ¿no? Y mis preocupaciones y mis obsesiones y mis perversiones pues se plasman en, quiera o no, dentro de todo lo que hago. Ok. Porque es muy claro también este asunto de pareciera que ahora son zombies pero sociales, ¿no? O sea, gente que les dicen... Pues más bien, yo lo digo un poco de broma, pero mi primera película es sobre zombies, y mi segunda película es sobre vampiros. Okay. Claro. En el sentido de que están chupando la sangre, ¿no? El alma y se están alimentando de las almas de estas personas, ¿no? Están ahí quitándoles vida. Claro, porque pareciera que lo que encontraron esas grandes empresas, corporaciones, es que es mucho más beneficioso poder tener las mentes y la esencia de la gente para poder exprimirles la parte que les interesa, que es lo económico, ¿no? Sí, definitivamente. Muy bien. Tienes un personaje muy complicado porque es un tono difícil de manejar, sí, ¿no? A mí me recordaba esta película, creo que se llama nosotros, de Sprechenburg, de Argentina. Es una película donde es muy parecido, es un vecino que se complica. Incómodo. En ese tono, ¿no? En el tono que tienes con tu coprotagonista, ¿no? ¿Cómo trabajaron esa situación para poder llegar a un tono muy, muy concreto? Que fue un poco sobre la marcha, ir intentando cosas y creo que en ese sentido Sebastián siempre fue muy claro, yo creo, en dónde atenuar, en dónde no sobreexponer una farsa de pronto, ¿no? O sea, como no llevarlo a una farsa, pero también, como él lo menciona, pues es una película que de alguna manera está hecha de una forma hiperrealista, entonces para que eso sea de tal forma, creo que los personajes también tienen que tener un poco ese tono hiperrealista, tienen que ser más allá de la realidad. Obviamente pues siempre había el miedo, ¿no? De no acarrearlo más, de no llevarlo más allá, porque creo que si llega a la farsa se pierde un poco la ilusión de la realidad, ¿no? Y viceversa, si es demasiado real se achata, ¿no? O sea, como que se vuelve una cosa como muy, muy común. Entonces lo trabajamos, digo, tanto Sebastián como yo, pero creo que también tenía mucho que ver con la interacción de todos los demás. Entonces, que entre todos fuimos generando ese tono, lo fuimos encontrando en el set. Ya para el final creo que estaba muy planteado en dónde debería estar. Y me imagino que sí, hay cosas que quizás salieron, no del tono, porque eran como originalmente estaban en el guión, pero también al final ya no funcionaban como parte de la historia, ¿no? Te sacaban un poco de ahí. Claro, porque está también muy claro el contraste entre la familia de tu personaje y la familia del personaje de Gerardo, ¿no? Esa situación la quisiste contraponer como a la familia tradicional que nos presentan de feliz, numerosa, y a la, digamos, nueva familia postmoderna. Pues sí, claro, yo creo que las dos familias son un poco opuestas y bueno, eso es lo que lo hace chistoso.
Eso es lo que provoca la fricción entre el personaje de Luis Gerardo Méndez y Andrés. Pero al mismo tiempo me parecía interesante ver cómo la familia de Abel, del personaje de Abel, es mucho más feliz que la familia de Pedro y quizás tenga que ver con esta neurosis como de la clase media alta quizás o de, ¿no? Como él es el típico bonachón, pero es buen padre, todo el tiempo propone ir al tobogán, divertirse, vamos a la playa, vamos al otro, vamos a jugar tenis. Y Pedro no, siempre está como en la neuras muy, y pasándosela fatal y contagiando a los demás, ¿no? Entonces sí, y por supuesto, digo, todo el tema de la familia, pues el cine mexicano tiene una historia ¿no? El cine alrededor de la familia, o sea, las temáticas alrededor de la familia, siempre son como las películas más exitosas en México, desde la época dorada, ¿no? Del cine nacional. Entonces, queríamos intervenir casi ese género, de qué pasa si proponemos esta otra familia y además o la familia corporativa. Y por eso hay mucho énfasis en pertenecer a una familia, qué significa pertenecer a la familia. Y también que la familia, la empresa como una familia, ¿no? Los empleados de la corporación. Entonces sí, creo que la familia es un tema importante en la película. Sí, y bueno, hablando de la corporación, es también muy fuerte, hay diálogos muy extensos en inglés, ¿no? Hay un personaje americano, gringo, sí. Correcto, entonces también por ahí estás tratando de trabajar este término, ¿no? De la intervención extranjera. Claro. Sin duda, la película empieza cuando un hotel, una transnacional norteamericana, gringa, compra un hotel mexicano, ¿no? Y se vuelven parte de el Everfields Family. Y el villano de la película es este chico americano que viene como a enseñarles sus tácticas de ventas, ¿no? Y y no tiene ninguna moral, ¿no? Ninguna ética. Es una especie de demonio, ¿no? Que mandó la corporación. Y eso como analogía, pues para hablar justo de eso, del capitalismo, ¿no? Salvaje, desbordante, violento, que está acabando con los recursos naturales del mundo y que acaba con la poesía humana también. Pues incluso el personaje tiene un problema en el habla, ¿no? Bueno, no el personaje, el actor. Okay. El actor salió en una serie que se llama Breaking Bad y él nació con parálisis cerebral. Entonces, digo, para mí lo hace todavía más interesante, porque como tú dices, tiene una cosa motriz extraña, pero es eso, es del actor, ¿no? Ahora, y volviendo al tema de las parejas también, es muy también contrastante como la pareja de Andrés, ¿no? Hay un punto en que lo dejó, ¿no? En que ella está en la carrera por ser alguien en esta familia del hotel. En cambio, la familia que interpreta Luis Gerardo, el padre, es diferente también a la familia de Abel, ¿no? Entonces, también este asunto de la competencia, ¿no? y del querer destacar más, también lo pone sobre la mesa, ¿no? Está ahí también esos personajes confrontados también por eso. Claro, y bueno, habrás notado que los personajes femeninos son como mucho más fuertes y resilientes que los masculinos, ¿no? Y eso es como muy a propósito también como para criticar justo el modelo patriarca de familia mexicana, ¿no? Y proponer a la mujer como la que sí puede, la que quiere salir adelante y la que tiene esta capacidad de adaptación mayor ante cualquier adversidad y también en un momento en donde dice, ya, mejor pásatela bien con lo que hay, ¿no? Y en el caso de Gloria, que interpreta a Montserrat Marañón, que es la esposa de Miguel Rodarte en la película, ella me parece un personaje fascinante, sumamente complejo, podríamos hablar nada más horas de ese personaje porque justo ella está sobreponiéndose de una tragedia personal muy grave y quiere salir adelante y ahora nace esta oportunidad ¿no? de estar ahí, de pertenecer a esta nueva empresa y de crecer dentro de ella, ¿no? Y quizás, ¿no? Y así transmutar el dolor y salirse de ahí, de esa mediocridad, ¿no? Ahora, hablando del patriarcado, también cuestionan muy fuerte la figura, también hablando, ya lo dijiste, del patriarcado, porque, por ejemplo, al principio que notamos al personaje de Miguel Rodarte, es un personaje que está dirigiendo y que ella lo apoya y todo esto, y de repente vemos un corte, que es obviamente un problema que pasa en la película para no hablar más de ella, y se convierte, ¿no? Y ella es la que tiene que salir, como dices tú. Entonces, pareciera una caída y un cuestionamiento de la masculinidad de hoy en día, que cada vez nos cuestionan más este esquema donde la mujer, pues obviamente, está teniendo mayor participación.
Sí, y está muy bien, ¿no? Yo creo que es el siglo de las mujeres. Yo tengo una hija y yo estoy desde mis trincheras peleando para que mi hija tenga oportunidades ¿no? más justas y, y que se las trate mejor en todos los sentidos, ¿no? Claro, no, claro. Sí, está muy claro en tu película y creo que es algo muy interesante. Ahora, volviendo al tema de tu personaje, Andrés, yo algo que me interesó mucho es cómo aún así tiene su arco, ¿no? Y tiene esa dualidad, ¿no? Sí, la dualidad es algo bien importante que también manejamos y lo tratamos de manejar muy sutilmente, como poder plantear la ambigüedad de si esta persona realmente es un familiar, es un padre de familia, o si realmente está coludido con el hotel o trabaja para estas personas. O sea, siempre tratamos de mantener como esa linecilla en la que se pudiera sugerir que sí o que no. O sea, lo que es bonito, creo, justamente es que te genera esa duda, ¿no? La deja como plantada en el espectador y ya cada quien puede resolver qué es lo cómo le funciona mejor el personaje, porque finalmente es un personaje que sí viene a catalizar un poco la historia, o sea, viene a incentivar el arco de los otros personajes. Y tú lo ves a él inamovible, siempre lo ves en el mismo lugar. Sin embargo, en momentitos te deja como entrever que quizá hay una razón para hacer eso. Y sí, lo tratamos de ser muy sutiles, porque habían situaciones que creo que las podríamos haber como disparado más y hubiera sido más evidente cuál era la postura del personaje. Creo que el que se quede así en la ambigüedad es un gran acierto. Sí, y como dices tú, y creo que Sebastián está de acuerdo, completamente tu personaje empuja la trama, ¿no? Es lo que hace que está avanzando obviamente alrededor del hotel y todo esto, ¿no? ¿Cómo has visto el público recibiendo esta película? Sí, la presentamos en Monterrey ayer. Hubo ¿no? opiniones mixtas. Justo después se estableció como el diálogo alrededor de que Monterrey es la ciudad que menos cine mexicano consume. Entonces, y de pronto creo que eso es la gente que fue a ver, un grupo selecto de gente que fue a ver la película ayer pensaba que iba a haber otra comedia de Luis Gerardo Méndez, ¿no? Y se encontraron con esta rareza. Entonces, fue interesante, ¿no? Y yo también como decirles, a invitarles a decir que hay otro tipo de cine que es más que te confronta o que te invita al análisis, que es el tipo de cine que a mí me gusta ver y hacer. Yo por eso yo voy a la Cineteca Nacional, ¿no? Y aquí tienen una cineteca hermosa. Entonces le invité a ese chavo justo como a ver más cine mexicano y saber que no todo tiene que ser ni peladito ni en la boca, ni te tienen que dar el final perfecto amarradito, y que hay otro tipo de películas, ¿no? Y lo importante es que hagamos diferentes tipos de películas, que existan las películas de Eugenio Derbez y que existan las películas de Carlos Reigadas. También. Yo estoy en el medio, ¿no? Justo entre Reigadas y Derbez. Claro. De hecho, esa es una cosa que te quería hacer porque obviamente viendo Halley y el camino de Halley y ahora viendo Tiempo Compartido, hay digamos que si bien es una película también con bastante símbolos y bastante cuestionadora, también tenemos este asunto de acercarla más, ¿no? al público. La siento más cercana, no es tan críptica como Halley, ¿no? Pero también es muy fuerte y también es surrealista y también tiene otros tonos, ¿no? O sea, no es tu estilo ni lo que tú quieres, pero sí está, creo, un poco más cercana a que simplemente está distribuida por Cinépolis, ¿no? Y creo que va... No la distribuyó Cinépolis, la autodistribuimos, es una Piano, que es mi casa productora en la Ciudad de México, la está distribuyendo con la ayuda de Cinépolis y vamos a estar en Cinemex y vamos a estar en todos los circuitos culturales. No, sin duda, Halley salió con 9 copias, ahora salimos en 200 pantallas en 26 ciudades, entonces es exponencial, es enorme, ¿no? Pero tiene que ver, claro, con Halley es muy distinta, ¿no? Sobre todo es como dicen, contemplativa, ¿no? De cine mucho más contemplativa. Y aquí pasan una serie de cosas y yo quería justo hacer eso y quería proponerme el reto de trabajar con actores como Luis Gerardo y Miguel Rodarte, que están tan acostumbrados a verlos como en comedias ligeras. Y ellos acostumbrados a hacer también un poco un mismo tipo de personaje. Esto también fue un riesgo, ¿no? Por supuesto. Tomar actores que están más... Y que ellos me tomaran a mí. Claro. Fue un riesgo mutuo
pero había confianza en el material y en que estábamos haciendo una película, íbamos a una película interesante, ¿no? No, claro, es notorio, ¿no? Y ese riesgo está corrido y creo que está corrido muy bien. O sea, es una de las fortalezas de la película, las actuaciones, ¿no? Obviamente incluyendo la tuya. Creo que el trabajo está muy claro por el tono, ¿no? Vuelvo a insistir en tono porque es muy difícil. A mí lo de la película que me impresiona más es que hay un tono y ese tono se mantiene y no se pierde y es un tono muy exacto, ¿no? Muy complicado. Muy preciso. Sí. Ahora, volviendo al tema, digámoslo así, de lo que decías de ver cine mexicano, de ver cine de otras latitudes, estamos pasando por este asunto acá, como dices tú en Monterrey, que es difícil, ¿no? Que sea otro tipo de cine. Poco a poco se abre más espacio para la Cineteca Nuevo León, como la mencionabas, que es un gran espacio. Digamos que también tú lo pensaste así con la película, tratar de ir rompiendo, porque obviamente te van bien en Sundance y ganas a mejor guión, te han apoyado un par de veces en la Hoover Vals. Es un poco también el moverte también, ¿no? A que la masa, digamos así, o más gente cada vez vean cine que está muy bien también premiado y muy bien. Sí, yo creo, exacto. Yo creo que el cine de autor no tiene por qué pelearse con el cine comercial. Y ha habido esa idea, sobre todo aquí en México, pero por ejemplo en Estados Unidos, una película de los Coen Brothers, ¿no? Los hermanos Coen. Puede ser taquillera y puedes tener a Brad Pitt y son unos genios. O sea, en realidad, ¿no? Son uno de los grandes genios de la historia del cine, ¿no? De los mejores realizadores que han habido en toda la historia. Entonces, sí, a mí me inspira ese modelo, ¿no? De decir, puedo hacer películas inteligentes que tengan cosas que decir y que la pueda ver mi vecino, ¿no? No nada más la élite de las artes, ¿no? Hay una frase que me gustó mucho de un pequeño libro que sacaron junto con el DVD de Halley y te la pregunto a ti, ¿vale la pena vivir sin reflexionar? Sí, ¿quién escribió eso? Me acuerdo de... hay que son varios ensayos alrededor de la película, ¿no? Porque muchos filósofos interpretaron la película y fue por eso que decidimos hacer un libro, ¿no? El librito ese que acompaña a la peli. Claro, pues definitivamente hay que reflexionar todo. Yo a veces reflexiono de más y entonces me deprimo. Entonces hay que reflexionar, pero no tanto. Porque a veces también está rico nada más sentarte en la donita y dejar que te lleve la corriente del río. En la pista, ¿no? En la alberca, el tipo este. Ándale. También está bien, ¿no? Que es como más va por el personaje de Abel, que propone a alguien que sin duda no sobreanaliza Nada. no. O sea, se la está pasando bien, o sea, disfrutando el viaje, ¿no?